Imagina a una bailarina de danza contemporánea. Ujú. Está justo en el centro de un escenario a oscuras, se detiene de golpe y se ajusta un monitor de frecuencia cardíaca directamente en el pecho. Ok. Y luego toma una tableta y empieza a registrar todos sus signos vitales en una inmensa hoja de cálculo de Excel que se proyecta atrás de ella. El público, se queda mirando en silencio. Y a todo este proceso, ella lo llama su gran obra. Claro, y viendo algo así, la primera pregunta que surge es, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Es arte o es pura ciencia empírica? Exacto. ¿Dónde trazamos la línea? Es que esa es precisamente la frontera difusa que, tantos creadores están cruzando hoy en día y genera muchísima fricción. Históricamente, hemos tenido esta necesidad casi patológica de separar las cosas en cajas cerradas, ¿verdad? Totalmente. Ponemos al arte en la caja de la intuición, del caos romántico, la emoción pura. Y por otro lado, la investigación académica se queda en la caja de la comprobación objetiva, el rigor matemático, los laboratorios estériles. Sí, agua y aceite. Así es. Y cuando esos dos mundos chocan, el resultado suele ser pura confusión. Pues justamente hoy vamos a romper esas cajas por completo. Tenemos por delante un análisis a fondo del trabajo de Falk Hübner. El libro se llama Method, Methodology and Research Design in Artistic Research, o su equivalente en español, Método, Metodología y Diseño de Investigación en la Investigación Artística. Un título largo, pero muy necesario. Sí, bastante descriptivo. Y nuestro objetivo hoy es recorrer toda la arquitectura de este libro, capítulo por capítulo. Queremos desmenuzar lo que Hübner llama el modelo de terreno común. Ujú. Y ojo, la misión aquí no es burocratizar el arte. No queremos llenarlo de reglas corporativas aburridas. No, para nada, sería terrible. Al contrario, vamos a explorar cómo construir una estructura que sea rigurosa para que el conocimiento artístico se pueda comunicar, pero que a la vez sea lo suficientemente elástica para no matar esa parte donde ocurre la magia inesperada del arte. Y es que el punto de partida de este modelo es básicamente una crisis de identidad, digamos, en el campo artístico. Hübner nota que los artistas, cuando intentan investigar, rebotan entre dos extremos que son muy problemáticos. A ver, ¿cuál sería el primero? Por un lado está este complejo de inferioridad académica. Los creadores intentan validarse y se ponen a la fuerza las metodologías rígidas de las ciencias sociales. Ah, claro. O sea, terminan repartiendo encuestas de opción múltiple al final de una obra de teatro o, haciendo gráficas estadísticas que no aportan nada orgánico al proceso creativo. Sí, se siente súper forzado. Y luego está el otro extremo, que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Casi arrogante. Exacto. Es la trampa del todo vale. Esa actitud de cualquier cosa que hago en el día, desde hacer un garabato en una servilleta hasta quedarme mirando la pared o tomarme un café en el estudio, ya es investigación solo porque soy artista. La palabra pierde todo el peso, ¿verdad? Se vacía de significado por completo. Claro, y lo más grave es que carece de cualquier rigor que permita que otra persona aprenda de ese proceso. Por eso Hübner insiste en que urge un terreno intermedio. Un ecosistema de metodologías que nazcan desde el arte mismo, pero manteniendo cierta disciplina. Un terreno común. Exacto. Y para edificar eso, lo primero es limpiar la mesa y definir bien los términos. Muchos en la academia ya conocen estos conceptos, pero aquí la clave es cómo interactúan el método, la estrategia y la metodología bajo una lente artística.
Para visualizar eso rápido, podemos imaginar un viaje. Un viaje largo por carretera cruzando un continente. Me gusta esa imagen. O sea, el método no es la idea de moverse, es el vehículo físico. Es el auto que manejas y cómo lo conduces en un tramo específico. Ujú. La estrategia o el diseño de investigación sería el mapa. Es donde decides, bueno, voy a ir por las montañas en vez de la costa y calculas la gasolina. El plan general. Exacto. Y finalmente, la metodología es la filosofía detrás de todo. Es por qué decidiste que valía la pena hacer el viaje en primer lugar y bajo qué valores te vas a comportar en el camino. Es que sin esa interacción de los 3 niveles, el proyecto se cae. El método resuelve lo inmediato, la estrategia te da la arquitectura y la metodología es el andamiaje filosófico. Pero claro, en la práctica, pedirle a un artista que se siente a definir todo esto antes de empezar a veces genera resistencia. Y es súper comprensible, o sea, crear ya es un desgaste emocional y físico enorme. Si le dices a un artista que, antes de tocar un pincel, tiene que diseccionar si lo que hace es una estrategia o un método táctico, ¿no corremos el riesgo de paralizar todo por pensarlo demasiado? Sí, el riesgo de parálisis por análisis existe, pero solo si el artista trabaja aislado en una cueva. La realidad es que la investigación artística hoy en día es súper colaborativa. Claro, es interdisciplinaria. Imagina montar una instalación con un coreógrafo, un programador, un ingeniero de sonido y un sociólogo. Si no se ponen de acuerdo en estos términos básicos desde el día 1, El proyecto implosiona a la primera semana. totalmente. Hablar el mismo idioma es el único puente viable para que se entiendan. Bueno, para anclar toda esta teoría, vamos a usar un escenario continuo, digamos. Imaginemos a un coreógrafo que quiere investigar cómo alterar la gravedad afecta la memoria muscular de sus bailarines. Ok, perfecto. Él ya tiene su brújula conceptual, ya sabe qué vehículo usar. Según Huber, el siguiente paso no es ir corriendo a medir cosas al ensayo, sino establecer la ética. Ujú. Y aquí la ética cambia de significado, porque solemos pensar en ella como un trámite aburrido. No, llenar papeles de consentimiento para un comité y ya. Es que reducir la ética a un trámite de aprobación es la visión más estéril del mundo. Hübner se basa en Uwe Flick, un investigador social, para decir que la ética es una postura viva. Es algo que ocurre mientras haces la obra. Sobre la marcha. Exacto. Y Flick propone 5 comportamientos. Para navegar esto. Ser insistente, ser ignorante, ser preciso, ser justo y mantener la confidencialidad. A ver, la mayoría suenan lógicos. Tienes que ser justo y proteger la identidad de la gente. Pero eso de ser ignorante, o sea, choca un poco. Porque un investigador, que es el experto a cargo, elegiría ser ignorante a propósito. Es una ignorancia táctica, digamos. Sirve para desmantelar el sesgo de confirmación. Si nuestro coreógrafo entra al ensayo creyendo que ya sabe exactamente cómo la gravedad va a afectar a los bailarines, su cerebro va a filtrar todo. Solo va a ver lo que quiere ver. Exactamente, solo prestará atención a lo que confirme su idea. Al ser ignorante, se obliga a ser un principiante. Observa el cansancio real, las frustraciones y los movimientos de los cuerpos de verdad, en lugar de la versión idealizada que tenía en la cabeza. Les devuelve la agencia. Y bueno, la dificultad sube muchísimo porque el investigador artístico tiene varios roles a la vez. No es como un biólogo mirando bacterias desde afuera. Claro, no está detrás de un microscopio. Está metido en el problema. El coreógrafo es el director que paga los sueldos, el compañero que suda con ellos y el analista que los evalúa. Todo en uno. Hay una coreografía de poder súper compleja ahí. Por eso la ética no se puede resolver antes en un papel. Si un bailarín se siente expuesto pero no dice nada por respecto a la jerarquía,
Tienes que leer ese lenguaje corporal en el momento. Esto me recuerda a los guardias de seguridad de una discoteca o un club. A ver, ¿cómo? Los comités de ética tradicionales son como los guardias de la entrada. Te piden identificación, revisan que no traigas nada raro y te dejan pasar. Y ahí termina su trabajo. Ajá. Pero la ética de Hübner es cómo te comportas tú una vez que ya estás adentro, en la pista de baile, esquivando gente al ritmo de la música. Es cómo invitas a bailar a alguien sin cruzar sus límites. Me encanta esa analogía. Es la definición perfecta de ética positiva. No es una lista de cosas prohibidas ni un cartel de no tocar. Es una caja de herramientas para relacionarte con empatía y responsabilidad, tanto con las personas como con el espacio. Habilita la conexión en lugar de censurarla. Exacto. Y bueno, ya con esas reglas en la pista de baile, entramos a la órbita central del modelo. Aquí es donde se crea el método en sí. Y lo primero que hace Hübner es rechazar por completo los catálogos de métodos prefabricados. Nada de ir a la sección de ciencias sociales y llevarte un grupo focal estándar. No, porque las preguntas del arte son demasiado específicas. Tienen un contexto emocional y material tan único que usar un método genérico es, bueno, como intentar atrapar niebla con una red. Tienes que fabricar tus herramientas desde cero. Sí, de forma artesanal. Y para eso nos da 5 elementos básicos, como si fueran bloques de construcción. Como piezas de Lego. Si aplicamos esto a nuestro coreógrafo empírico, el primer elemento son las entidades. Tiene que definir exactamente qué y quiénes participan. No son solo los bailarines. También son, digamos, los chalecos de plomo de 10 kilos que van a usar, el piso de madera y hasta la temperatura del lugar. Claro, todo importa. Y el segundo elemento son las actividades. Esto rompe el mito de que necesitas acciones súper complejas. La actividad podría ser simplemente que los bailarines caminen en círculos, con los ojos vendados y los chalecos puestos durante media hora. Pero hasta ahí sigue siendo solo un ensayo normal, ¿no? Exacto. Lo que lo convierte en investigación es el tercer elemento, la documentación. Es la bisagra de todo el sistema. Hay que capturar ese momento para que sea rastreable. O sea, ¿grabar un video? Podría ser, pero a lo mejor el coreógrafo decide que el video no sirve para capturar el peso interno. Así que elige poner micrófonos en el piso para documentar cómo cambia la presión de las pisadas cuando se cansan. ¡Qué interesante! Y luego viene el cuarto elemento, las formas de reflexión. Que no es sentarse a fin de mes a pensar qué pasó. No, es en tiempo real. El coreógrafo los detiene, les da una libreta y les pide que, con los ojos vendados, dibujen con carbón cómo sienten su centro de gravedad. Y eso nos lleva al quinto elemento. El aprendizaje, experiencia o conocimiento. Es ese destello, la epifanía. Por ejemplo, descubrir que al tener tanto peso encima, los bailarines dejaron de guiarse por la vista y empezaron a orientarse escuchando la respiración de los demás. ¡Wow! ¿Y eso dicta el siguiente experimento? Claro. Y lo más disruptivo de estos 5 elementos es que democratizan el conocimiento, destruyen las jerarquías académicas. ¿En qué sentido? En la universidad tradicional se piensa que un estudio con miles de datos estadísticos es automáticamente superior a, no sé, un dibujo a lápiz. Hay una adoración por los números. Totalmente. Pero Hübner dice que ese dibujo caótico y sudado que hicieron los bailarines a ciegas no es inferior a una tabla de Excel. Si tiene entidades claras, una actividad deliberada, se documentó bien y se reflexionó, es un método absolutamente riguroso. El rigor no está en que parezca un artículo científico, sino en cómo armaste los bloques de Lego. Exactamente. Pero a ver, un método así, por muy bien armado que esté, sigue siendo táctico. No te sostiene un proyecto entero. Y eso nos lleva a la órbita externa del modelo. La estrategia. ¿Cómo conectas esos bloques a lo largo del tiempo? La estrategia es el diseño a gran escala. Y Hübner la divide en 3 componentes. La recolección de material, la estructura y el tiempo.
La recolección es simplemente cómo juntamos los datos, ¿no? Sí, lo técnico. Pero la estructura es donde todo cambia frente a la ciencia tradicional. Lo ortodoxo es súper lineal. Presentas hipótesis, haces experimento, analizas y concluyes, como un tren en una vía recta. Pero el arte odia las vías rectas. El proceso creativo exige estructuras circulares, o en paralelo, bucles de retroalimentación. O sea, el coreógrafo ve los dibujos de carbón y nota lo del oído. No escribe una conclusión ahí, ese es su trampolín. Se va a leer sobre acústica, cambia los paneles de sonido del estudio y vuelve a ponerles los chalecos para ver qué pasa ahora. Es una espiral. Y lo que hace girar esa espiral es el tercer componente macro. El tiempo. Normalmente vemos el tiempo como un calendario, fechas de entrega en una hoja de cálculo, pero aquí el tiempo es un material activo. Yo lo veo como la levadura para hacer pan. A ver. Por 72 horas seguidas hacer experimentos, los datos van a ser puro estrés y privación del sueño. Totalmente. En cambio, si haces sesiones de 3 horas, una vez a la semana durante 10 meses, la levadura fermenta, digamos. Los cuerpos procesan el cambio de gravedad en sus días libres, lo integran en su memoria. Y los resultados muestran adaptaciones reales, no solo el shock del primer día. Exacto. El manejo del tiempo da forma a la verdad que vas a descubrir. Esto se conecta muchísimo con la teoría fundamentada de las ciencias sociales. Donde no fuerzas la realidad a encajar en tu idea inicial. Vas dibujando el mapa mientras caminas. Así es. Permites que los datos vayan construyendo la teoría poco a poco. Pero aquí entra una fricción gigante. Todo esto suena increíble, muy blindado, con 5 elementos y estructuras en espiral. Pero el arte respira gracias al caos, a los accidentes brillantes, a lo visceral. Sí, a lo que no se puede planear. Si le ponemos tantas capas de rigor y vigilancia, ¿no asfixiamos la chispa creativa? Y es ahí donde entra la última gran capa del modelo de Huebner: diseñar deliberadamente para la emergencia. ¿Que parece una contradicción? Suena una contradicción, sí. ¿Cómo planificas un accidente? Pero él describe esto como una tensión eléctrica necesaria entre el plan exhaustivo y estar totalmente abierto a lo desconocido. Es el espacio entre rutas sólidas y caminos emergentes. Y el libro te da técnicas reales para esto, ¿verdad? Menciona la recolección salvaje, que es juntar cosas, sonidos, texturas o leer textos que no tienen ninguna lógica aparente con tu investigación. Ajá. Y también el vagabundeo mental. Institucionalizar tiempo para que tu cerebro flote sin sentirte culpable por no estar siendo productivo. Esas prácticas crean porosidad en la mente. Y el argumento más fuerte de Huebner es que el accidente que de verdad genera conocimiento nuevo no aparece en medio de la nada. Aparece gracias a que hay un diseño profundo que lo sostiene. Es como el jazz, la máxima expresión del caos aparente. Ves a un saxofonista improvisando o cerrando los ojos, tocando algo loquísimo. Si alguien que recién compró el instrumento hace eso, es ruido insoportable. Claro, no hay estructura. Pero el experto puede saltar al vacío porque lleva 10 años estudiando escalas modales y armonía. Ese diseño implacable es su red de seguridad. Le permite saber en una fracción de segundo si una nota rara es un error o una genialidad que tiene que explorar. Me parece una analogía perfecta. Esa red de seguridad es el modelo de Huebner. Volviendo al coreógrafo. Si un bailarín tropieza de casualidad con un chaleco en el piso y hace un giro súper extraño para no caerse, eso es emergencia pura. Sí. Sin la estructura metodológica es solo un tropiezo. Se ríen y siguen ensayando. Se pierde. Pero como ya tienen la estructura, las cámaras encendidas, el hábito de reflexionar, ese tropiezo se captura, se repite a propósito y se convierte en el centro de la investigación. El diseño es la vasija que impide que esa emergencia se evapore.
Qué forma tan brillante de reconciliar las dos cosas. Y bueno, después de todo este viaje por definiciones, ética en la pista de baile, bloques de Lego y accidentes planificados, llegamos al final del libro, al capítulo 6. Que no es una conclusión tradicional para nada. No, cualquier otro académico te daría un resumen aburrido y ya. Pero Hübner toma todo esto y lo empuja fuera del estudio de arte. Dice que la investigación debe ser un hábito existencial. Se inspira en Jody Marshall y su idea de vivir la vida como una indagación. Es una visión súper humanista. No es que te pones el traje de investigador a las 9 y te lo quitas a las 5. Es una práctica integradora. O sea, disuelva esa pared entre el ciudadano común, el artista y el académico. Eres la misma persona todo el tiempo. Y esto hace que cosas horribles como escribir bitácoras o documentar ya no sean un castigo al final del proyecto. Se vuelven lentes permanentes, reencantan la vida diaria. El coreógrafo se sube al metro y su cerebro ya está entrenado para observar cómo la gente cambia su centro de gravedad cuando el tren frena de golpe. Y lo analiza con el mismo rigor que en el estudio. Exacto. Ese es el triunfo real de este modelo de terrero común. No es una máquina de respuestas, es un entrenamiento para la atención humana. Nos enseña a hacer preguntas más profundas mientras nuestra vida y el arte avanzan juntos. Hemos mapeado todo el libro, desde combatir el todo vale, entender la ética en acción, usar métodos a la medida donde un dibujo vale tanto como un número, jugar con el tiempo curvo y abrazar el caos gracias a la estructura. Todo para terminar viviendo en estado de curiosidad permanente. Y como reflexión final, podemos plantearnos un pequeño desafío. Si el conocimiento real necesita entidades claras, documentación y estar abiertos a sorpresas, ¿qué pasa si le aplicamos este rigor metodológico a la tarea más aburrida y mecánica de nuestra semana? La cotidianidad absoluta. Imaginemos lavar los platos en la noche. Si suspendemos el piloto automático y aplicamos el diseño, observamos cómo cambia la temperatura del agua en las manos, analizamos la presión de la esponja contra el plato y lo usamos para reflexionar sobre nuestro cansancio físico al final del día. ¡Wow! ¿Podría ese momento tan insignificante revelar algo profundo sobre nuestra relación con el hogar? ¿Puede lavar los platos convertirse en investigación artística? Queda el desafío flotando en el aire. Solo es cuestión de atrevernos a mirar la rutina con estos nuevos lentes. Así es. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo. OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.